¿Podrán el Estado y los trabajadores reactivar de manera eficiente y rentable aquellas empresas estatizadas que hoy presentan dificultades y garantizar de esta manera el abastecimiento de productos y bienes necesarios? ¿Cómo liberar las fuerzas productivas del país? Un objetivo estratégico de la revolución bolivariana. ¿Cuál es el papel de los trabajadores? ¿Cuál es el papel de la empresa privada? ¿Por qué los trabajadores venezolanos están respaldando el aumento de la gasolina? Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Hace unos días, el presidente Nicolás Maduro aprobó todas las propuestas que presentaron los trabajadores reunidos en el primer Congreso de la Clase Obrera Venezolana, celebrado en el Poliedro de Caracas y donde asistieron más de 15.000 trabajadores de todo el país. Los trabajadores se comprometieron ante el país a reactivar las empresas estatizadas que hoy presentan dificultades y no han sido lo suficientemente eficientes. También se comprometieron a superar el problema del desabastecimiento con mayor producción nacional. Fueron 12 propuestas. La más importante, superar el modelo rentista petrolero y diversificar la economía. Ahora, los venezolanos se preguntan si estas propuestas servirán definitivamente para impulsar el desarrollo económico del país. Soy Oscar Schemmel y sean todos bienvenidos a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Osvaldo Vera, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social del Parlamento. Presidió el primer Congreso de Trabajadores y Trabajadoras reunidos recientemente. Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches, Cheme. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan y ven. Gracias por estar en este análisis situacional. Osvaldo, has afirmado en reiteradas oportunidades que hay que cambiar el modelo productivo del país. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Mira, para nadie es un secreto que dependemos desde hace bastante tiempo única y exclusivamente de la producción del petróleo, teniendo aquí la inmensa cantidad de materias primas y sobre todo un valor humano, ese valor del ser humano, de los trabajadores y las trabajadoras. Hemos planteado como parte del debate, de la discusión que hemos realizado, la necesidad de avanzar en la utilización de materia prima aguas abajo, de los elementos petroleros, pero aguas abajo, a través de la petroquímica, a través del hierro, a través del acero. Pero tenemos un potencial fundamental desde el punto de vista agroindustrial, que son las raíces fundamentales del proceso de diversificación. Y hacia allá vamos, la diversificación de la economía para garantizar los bienes y servicios aquí, para este país y muy pronto para los niveles de exportación necesarios. Diversificar la economía pensando o tomando en cuenta que somos una potencia petrolera. Estando claro, no vamos a renunciar a ese gran potencial que tenemos, el elemento petrolero, pero no podemos depender única y exclusivamente de eso. De tal manera que vamos a un proceso de industrialización, de diversificación de la economía, de avanzar fundamentalmente para garantizar y satisfacer nuestras necesidades y que nuestro petróleo siga para los niveles de prosperidad que lo vamos a seguir utilizando. Vamos a hacer una pausa, Osvaldo. Ya regresamos. Hablábamos de la diversificación de la economía como un objetivo estratégico y una de las propuestas fundamentales de los trabajadoras y trabajadores. Pero ¿cómo diversificar la economía? ¿Cómo reimpulsar la producción de bienes? Sí, fíjate, en primer lugar ubicar con claridad cuál es nuestros potenciales que tenemos desde el punto de vista minero, desde el punto de vista agroindustrial, que ya se ha venido realizando ese estudio. Después, aprovechando ese potencial que tenemos, hacia dónde lo debemos desarrollar. Nosotros tenemos una gran industria, un ejemplo del hierro, del aluminio, que hasta el momento ha servido para exportar materia prima. Sin embargo, nunca hemos podido desarrollar una industria diversificada desde el punto de vista de ese potencial. Tenemos todo lo relativo a la parte agroindustrial,
tierra, los elementos fundamentales. Hemos recuperado un conjunto de empresas para el Estado, para todos los venezolanos. Ya tenemos experiencias muy positivas, CanTV, Vidrios de Venezuela. Entonces, ahí es otra fuente fundamental que hemos venido desarrollando. Ahora, ¿cómo realizarlo? Tenemos en estos instantes un Ministerio de Ciencia y Tecnología, hemos avanzado en la creación de otras universidades, un proceso educativo donde hemos incorporado a millones de venezolanos, tenemos instituciones como la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, tenemos el INSE con un nuevo mecanismo, con una nueva estructura, como lo hemos señalado, ya para avanzar, ya no para crear mano de obra barata en un momento determinado, pero calificada. Tenemos leyes importantes como la Ley Orgánica del Trabajo. Se aprobaron elementos fundamentales como la Ley Juvenil para la Producción. Entonces, todo eso conforma un potencial importante para el desarrollo. Un ejemplo, y siempre lo ponemos, nosotros producimos petróleo, pero tenemos un gran déficit desde el punto de vista de lo que son el trabajo precisamente en esas áreas que derivan del petróleo, lo que tiene que ver con el plástico, lo que tiene que ver con el gas, lo que tiene que ver con la petroquímica en particular. Hoy estamos haciendo un esfuerzo bien importante en el desarrollo de ese tipo de materias. Nosotros estamos convencidos de eso. Y sobre todo, Oscar, que lo asumió los trabajadores. Lograron entender el papel que tiene para desarrollarlo independientemente de ¿Cuál es el papel de los trabajadores? Bueno, ahorita fue el tema de debate. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en la revolución? ¿Cómo contribuir? ¿Cómo aplicar lo que es la Ley Orgánica de Trabajo a los trabajadores? ¿Qué es el proceso social del trabajo? Y ahí entendemos con claridad que el gran papel es ser el impulsor de la profundización de la revolución, de la creación de una nueva sociedad, de avanzar un nuevo modelo productivo. Ese elemento no se puede dar sino con la participación activa de la clase obrera, de los trabajadores y las trabajadoras. Y han entendido ese elemento. Podemos tener el mejor salario, pero si no tenemos los bienes para asumir nuestra felicidad, no hacemos nada. Y eso lo producimos los trabajadores. Todavía son proyectos, son ideas, son posibilidades, son oportunidades. ¿Qué garantías hay de que realmente Venezuela libere las fuerzas productivas, aumente la producción, satisfaga la demanda nacional, por lo menos en buena parte? Lo primero, que ya tenemos unas experiencias que ya hemos venido viviendo, a lo mejor no tan divulgadas, que es uno de las fallas que nosotros tenemos de este proceso revolucionario. Pero un ejemplo, aquí se está produciendo a través de empresas que son manejadas por los propios trabajadores, con el impulso de los trabajadores, un ejemplo, computadoras del mayor nivel que existe en América Latina. Aquí estamos produciendo elementos tecnológicos y asimismo lo podemos desarrollar en otras experiencias. Hay experiencias positivas entonces. Muchas positivas, solamente que siempre se resalta a través de la prensa de derecha en particular, que ha venido desarrollando esa campaña, los elementos negativos, que también lo tenemos y lo reconocemos para mejorar y corregir. Ahora, empresas como Lácteos Los Andes, como Café de Fama de América, como Aceite Diana, que han venido mejorando los niveles productivos. Sin embargo, cuando ubicamos, hay siempre un nodo gordiano que a veces impide el mayor nivel de desarrollo. Bueno, lo hemos ubicado. ¿Cuál es ese nodo? Los trabajadores. Un ejemplo, la distribución. Ese ha sido uno de los elementos fundamentales donde se nos han presentado algunos inconvenientes desde el punto de vista de la producción. Tenemos experiencia. Hubo jornada importante de trabajadores, cuando hubo la escasez de café, de los trabajadores de Fama de América, de Café Madrid, y logramos, un ejemplo, producir elementos fundamentales. Se nos presentó un problema, no teníamos cómo empacarlo, porque el empaque sigue en manos de algunos sectores privados, sectores que, bueno, lamentablemente no cumplían en ese momento determinado, mantienen un nivel de monopolio. Se nos presentó ese inconveniente. Luego que se recupera y comenzamos la distribución, bueno, no llegaba. También es un sector privado. Entonces, ¿cómo revisar y analizar cada una de las cadenas? También hemos tenido algunos inconvenientes de complementariedad entre una empresa y otra. Un ejemplo, tenemos Aceite Diana, tenemos las atuneras, y a veces no hay conexión entre ellas, y las atuneras compran al sector privado. Me estás hablando de un problema gerencial, fundamentalmente. Sí, hay problemas desde el punto de vista gerencial. Y de sincronización, ¿no? De articulación. Porque nosotros también los hemos ubicado. No es cierto que no tenían los niveles productivos.
hay otros inconvenientes. Esta serie de empresas abastece fundamentalmente el sector público, Bicentenario, Mercal, Pedeval. A veces el pago, el retorno de los recursos no es tan rápido. Hemos tenido también esos inconvenientes. Te estoy hablando en el área desde el punto de vista alimenticio, que es una de las áreas que hemos querido avanzar con mayor énfasis, con mayor, con mayor preocupación. Exacto. Hemos tenido experiencias bien negativas. Todo lo que ocurrió, un ejemplo, en Guayana, con Sidor, con la recuperación de unas empresas básicas, ¿no? Donde, habían sectores mafiosos desde el punto de vista de los trabajadores, pero también desde el punto de vista gerencial. Logramos recuperarlo. Ahorita viene avanzando los niveles productivos. Sin embargo, no tenía conectividad en un momento determinado con Sidetur, que es el que fabrica fundamentalmente las cabillas. Entonces, forma parte de un complejo, pero que es con una situación compleja, pero que ha sido analizada. Ya no solamente desde los técnicos, que lo tenemos, sino también desde los trabajadores, opinando, planteando, y de ahí la idea fundamental de presentar al presidente un conjunto de propuestas que ha sido asumida, y de ahí es que surge la decisión clara y firme de crear el Consejo Presidencial de la Clase El Obrera rol de la para el empresa desarrollo. privada. No, fíjate, la empresa privada tiene un papel fundamental, importante. Pero, ¿qué empresa privada estamos hablando? La productiva, no la parasitaria, no la que única y exclusivamente dependa de los dólares que le dé el Estado para importar algunos productos. De eso se puede alcanzar. Esa empresa que no es parasitaria, esa empresa productiva, comprometida, existe. Existe, pero en muy poca dimensión. Nos acostumbramos a vivir única y exclusivamente la renta petrolera, de los niveles de importación. Aquí no se desarrolló como se desarrollaron en otros países, Argentina, Brasil, Uruguay, que hay experiencias bien importantes de una burguesía, de un sector empresarial, pero nacionalista, que defiende precisamente lo que se El gobierno socialista está empeñado en desarrollar una burguesía nacional productiva. No tanto de desarrollarla, pero si existe, De si nace, estimularla. se estimula. Okay. Ahí está nuestra Constitución, ahí se desarrollan las diferentes formas de propiedad que existe en nuestra nación y que no entra en contradicción, como pueden plantear algunos radicales, en el modelo de construcción de la sociedad que estamos planteando. Ahora, eso sí, cumpliendo las leyes, porque uno a veces los escucha, que para ellos poder invertir y desarrollar, no pueden cumplir la ley orgánica de trabajo, no pueden cumplir la ley de costos y precios. Son elementos fundamentales que más bien entorpecen y que se van a encontrar de frente con una posición firme de los trabajadores que vamos ¿Cómo a evitar defender. el fortalecimiento del capital en contra del socialismo? Fíjate, primero yo creo que ha habido políticas desarrolladas en ese sentido bien importantes. Una tiene que ver con el nivel de ganancia, ¿no? Aquí había un alto nivel especulativo que se estaba desarrollando. Después un conjunto de medidas y acciones que se han venido desarrollando hacia la banca, hacia dónde deben ir los niveles crediticios. Pero fundamentalmente, cuando se valore y se estimule y se desarrolle con mayor propiedad lo que llamamos la propiedad social, es ese conjunto de empresas en manos de los trabajadores que sirve para todo el país. Ahí estamos convencidos de que esa vieja contradicción, obrero-patrón o capital-trabajo, cambia su dimensión, porque ya el trabajo sería para garantizar los bienes y servicios a toda la población y no para enriquecer a unos pocos. Esa es la gran contradicción histórica que estamos desarrollando sobre ese tema. En unos minutos regresamos. En una transición al socialismo, ¿cómo abordar el reto de la conciencia de clase, de la concientización y organización de los trabajadores? ¿Cómo resolver el problema de la contradicción capital y trabajo? Sí, yo creo que uno de los elementos fundamentales del legado que podemos decir Chávez fue la educación, la formación y sobre todo el nivel de ejemplo que dio. Hoy nos trazamos como meta fundamental, sobre todo el pueblo trabajador, la clase obrera, todo un proceso de formación, que fue uno de los énfasis que más se hizo en el Congreso, donde se plantea la necesidad de una escuela de formación política e ideológica como elemento fundamental que se desarrolle, pero también aprovechar la infraestructura que se tiene. Insisto, Universidad Bolivariana de los Trabajadores, INSE, como parte de la formación política, pero también técnica, en el sentido de no crear nada más los niveles teóricos, sino también en la práctica. Y el salto que se ha venido dando. Hay un nivel de conciencia que a veces
uno no lo descubre sino cuando indaga abajo. A veces uno ve la parte superficial de algunos dirigentes, pero cuando uno se mete abajo uno ve que esa enseñanza del presidente Chávez está convertida en una realidad. Es indudable que hay niveles de concientización, de politización en diversos sectores de la sociedad venezolana, entre los trabajadores, entre el pueblo en general. Una pregunta, el primer Congreso de los Trabajadores y Trabajadoras planteó claramente el aumento de la gasolina. ¿Por qué los trabajadores están respaldando el incremento de la energía? Fíjate, nosotros estamos convencidos, y sobre todo en el sector petrolero, cuando se dio el debate, ¿hacia dónde, para quién nosotros trabajamos? Incluso hubo contradicciones importantes en algunas empresas estilo Sidora, que no estaban produciendo, bueno, de cómo se le paga a ellos los beneficios, entre otras cosas. Se le paga producto del esfuerzo de los trabajadores petroleros, de CanTV, de los trabajadores de las empresas que sí producen para el Fondo Social, que en definitiva van también a mano de una distribución más justa que se considera. Ahora, deben ir hacia allá. Y ahí se debatió, bueno, el precio del petróleo, niveles de producción que lo garantizan también los trabajadores y las trabajadoras, porque a veces la gente cree que nace sola, es producto de un esfuerzo del trabajador petrolero, del proceso de refinación, hacia dónde debe ir dirigido. Y su evaluación se determinaba, bueno, que iba fundamentalmente no a las clases más populares, no a los sectores más populares. Entonces, ¿cómo no sincerar precisamente un precio a nivel de costo y que esa diferencia fuese realmente mejor distribuido para todos los venezolanos y las venezolanas? Ese es el planteamiento fundamental que se ha señalado. Sin embargo, son los sectores populares, los que no tienen carro, los que más rechazan el aumento de la gasolina. Bueno, forma parte precisamente de la inmensa campaña que se ha desarrollado y a lo mejor falta de conciencia que en un momento determinado se da. Por eso fue el planteamiento, vamos a debatirlo, vamos a ver hacia dónde está dirigido ese esfuerzo, insisto, que son de los trabajadores y las trabajadoras, en la producción, en el refinanciamiento, en la distribución, hasta llevarlo a las bombas de gasolina. ¿Y quién es el que obtiene mayor nivel de ganancia? Bueno, es un debate que queremos darlo de cara al país, con los venezolanos, con las venezolanas, con los sectores populares. Ahora, no se combina no solamente con la producción y con un aumento, hacia dónde debe ir entonces ese diferencial. Y hemos planteado de manera clara hacia los sectores más populares, las misiones, hacia las pensiones como parte de una política, hacia todo lo que se refiere al plan de desarrollo que en un momento determinado puede garantizar también la diversificación de la economía. Entonces hay un conjunto de planteamientos que en ese sentido se desarrolló. Hoy ningún venezolano paga, el país nos paga a nosotros para echarle gasolina, el nivel de costo. Además, que la inmensa mayoría regularmente paga más en propinas que incluso lo del consumo. Son formas del debate que se dieron. Eso lo dieron incluso los trabajadores de las bombas de gasolina, decían, nosotros ganamos más. Ganan más que el Estado. Que el Estado en ese sentido. Ya se acerca la Navidad. De hecho, ya hay un ambiente de Navidad en Venezuela. ¿Cuál es tu mensaje en estos momentos para los trabajadores y para las trabajadoras? No, el mensaje fundamental es de mente positiva, de optimismo. Nosotros hemos comprobado que tenemos un gran potencial en este país, con el papel de toda la población venezolana, pero en particular cuando se adquiere el nivel de conciencia que han venido adquiriendo los trabajadores, tenemos que ser optimistas y tener presente que situaciones como las que se presentaron, una guerra económica que logró que diferentes renglones no estuvieran en las casas, afortunadamente quisieron acabar con las navidades y las hemos superado. Los trabajadores, junto con un Estado fuerte como el que se está desarrollando, va a garantizar que situaciones como esas más nunca ocurran. De tal manera que vamos a convertir a Venezuela en eso que decía el presidente Chávez, esa pequeña gran potencia aquí en América Latina. ¿Y tu mensaje para los enemigos de clase? Bueno, para llamarlos de esa manera. Bueno, que se rija por la Constitución, que tenemos todas las reglas de juego claras, que están ahí los elementos fundamentales si quieren incorporarse, pero que aquí se va a conseguir con un Estado fuerte, con unas Fuerzas Armadas revolucionarias, nacionalistas y chavistas, como ellos mismos se han identificado, y con una clase obrera que no va a permitir que situaciones de violencia como las derivadas en el pasado lejano y el pasado muy cercano se vuelvan a repetir. Están todas las vías. Okay, bueno. Bienvenido
al juego democrático. Muchas gracias, Osvaldo, por participar en este análisis situacional. Realmente creo que hay aportes fundamentales para el debate tan necesario que requiere el país. Claro. Y ahora, las conclusiones. El modelo económico de la revolución bolivariana vive una nueva etapa y los trabajadores venezolanos están asumiendo un reto estratégico. Se comprometieron ante el país a liderar el proceso de transformación del modelo rentista y de diversificación del aparato productivo del país, dentro de una economía mixta, tal como lo garantiza la Constitución Nacional. El modelo económico bolivariano garantiza la propiedad privada, promueve y estimula el emprendimiento nacionalista y defiende los derechos y los intereses tanto de los trabajadores como de los empresarios. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones y reflexiones. Hoy más que nunca el debate es necesario y saludable. Soy Oscar Chemel y los espero la próxima semana para un nuevo análisis situacional. Recuerde, usted es quien decide. Buenas noches. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.